Todo lo que voy a decir aparte de ese punto va a ser con otro tono de afirmación, no porque las cosas sean tal cual como yo las voy a decir, sino que las voy a afirmar porque yo creo que es verdad. Esas figuras grandes de la Santa Muerte, las pelucas que usaban eran cabello real. No era cabello donado por mujeres, tampoco era cabello que le compraban a alguna estética. Para poder hacer las pelucas, el señor llevaba al estilista cabelleras completas, y él las arreglaba con extensiones y cosas de esas. Cuando las cabelleras llegaban a manos del estilista, todavía tenían sangre. Desconozco si el estilista también era adorador de la Santa Muerte, y por eso aceptaba trabajar con una cabellera ensangrentada, o simplemente lo hacía porque el señor le pagaba muy bien. En cuanto a los vestidos, eran prendas extraídas de ataúdes. El señor pagaba a los trabajadores de algún cementerio para que profanaran alguna tumba, para que profanaran tumbas. Esas personas extraían la ropa de la difunta y se la entregaban al señor. Él le llevaba la prenda al sastre y éste hacía los arreglos necesarios para que le quedara perfecto a la figura correspondiente. La historia detrás del traje que usaba el Papas Fritas es un tanto más fuerte, porque el traje le pertenecía a uno de los hombres que estuvieron involucrados cuando le quemaron la anterior florería. Todo ese asunto con que le quemaran el negocio tiene que ver directamente con el narco, y yo, la verdad, de eso no me atrevo a hablar. Aquí lo importante es que le dieron un levantón a ese hombre saliendo de una fiesta. Lo llevaron hasta el altar del Papas Fritas y ahí le quitaron la vida. Luego el sastre confeccionó el traje que llevaba puesto el hombre ya muerto, y desde ese día la figura del diablo llevaba puesto el traje. El señor recibía gente que quisiera visitar el altar de la Santa Muerte para dejar ofrendas, pero no dejaba que cualquier persona entrara al altar del Papas Fritas. El por qué, la verdad, lo desconozco. Yo no quiero adjudicarle milagros ni a la Santa Muerte ni al diablo, pero lo que sea de cada quien. Desde que el señor puso sus dos altares, su negocio empezó a dejar mucho dinero. A mí se me hace que vendía el doble que antes de que le quemaran la florería. Todo le estaba yendo muy bien al señor, pero pues le pasó lo que le pasó. Una noche llegaron unas gentes armadas con toda la intención de llevárselo. Yo me imagino que era debido a problemas, ya fuera de él o de su hijo, que al parecer también estaba metido en todo eso. Se supone que esa gente llegó calmada, le pidieron que los acompañara, pero el señor se las olió, algo sabía, hizo como que sí iba a ir con ellos, que nada más iba a dejar unas bolsas en la bodega. En eso, el señor, sospechando que si subía con ellos ya no la iba a contar, agarró su arma y se empezó a dar de balazos con esa gente. Yo no sé qué arma traía el señor porque los hizo correr, pero la libró nada más por un rato, porque no tardaron en regresar y llegaron con más gente. Se volvió a armar la balacera. El señor terminó acorralado en la bodega de su negocio. Esa gente entró por él y se lo llevaron. Creo que todos podemos imaginarnos qué fue lo que le pasó. Sobre el motivo del por qué se lo llevaron hay varias versiones. Todo depende de a quién le preguntes. Días antes había mandado a quemar una florería que era de la hija de un narco, y que por eso se lo llevaron. Otros dicen que él no estaba metido en eso, que por eso se lo llevaron, porque no le quiso entrar. Y hay otro que dicen que lo levantaron para sacarle dinero a su familia. Tercer testimonio. Yo tenía una amiga que trabajaba en esa florería, y ella me contó varias cosas muy feas, comenzando con lo más leve. Ese señor, aparte de adorar a la Santa Muerte y al diablo, además practicaba la santería. Una de las cosas que tenían que hacer las trabajadoras era asegurarse de que en cierto lugar, cerca de la entrada, siempre hubiera velas encendidas y cáscara de coco. Cuando mi amiga recién entró, le preguntó al señor cómo, por qué o cuál era el motivo de tener esas cosas en el local. Lo que el señor le dijo fue que había mucha gente con la que él tenía problemas, ya fuera por envidias o por otras cosas, y que alguna de esa gente hacía brujería. Entonces las velas y la cáscara de coco ayudaban a que los trabajos de brujería no surtieran efecto dentro de la florería. El señor les pedía que cada 3 semanas fueran a tirar las cáscaras de coco y las velas a la basura de otras florerías.
La justificación del Señor para mandar a sus trabajadoras a hacer eso era que los propietarios de otras florerías siempre estaban intentando hacerle trabajos de brujería a él y a su negocio. Y lo que él estaba haciendo al mandar a sus trabajadoras a hacer eso era darle a esos otros negocios una probada de su propia medicina. Lo que pasaba, según las propias palabras que el Señor le dijo a mi amiga, era que las malas energías absorbidas tanto por las cáscaras de coco así como las que absorbían las velas, se quedaban en esos negocios hasta que la basura era retirada del lugar. Y mientras tanto, todas las malas vibras empezaban a afectar a todo aquel que estuviera cerca. Mi amiga nunca fue muy creyente de santerías ni nada de esas cosas, pero a pesar de su incredulidad, lo que me afirmó fue que de hecho varias florerías en las que dejaban las velas y las cáscaras de coco les empezó a ir tan mal que tuvieron que cerrar. Voy a contar otras dos cosas. Lo que voy a decir es sumamente delicado. Debe tomarse con total discreción. Y si hay niños oyendo mi testimonio, les recomiendo que los manden a hacer otra cosa porque lo que voy a contar está bastante fuerte. En una ocasión, había entrado un trabajador nuevo a la bodega. Era amigo de uno de los que ya trabajaban ahí. Los dos eran satánicos, por lo menos eso era lo que decían a todos. El nuevo no llevaba ni un mes trabajando ahí cuando le preguntó al Señor si podía entrar al altar del diablo para darle un obsequio. Ese día le tocaba a una de las muchachas entrar a hacer limpieza del altar. Como el Señor casi nunca dejaba que entraran dos personas el mismo día, le dijo al muchacho que sí y fue a decirle a la compañera de mi amiga que le tocaba la limpieza. Que ya limpiaría en la próxima ocasión. Ese día hubo un poco más de gente que lo normal, así que mi amiga ni sus compañeras supieron en qué momento aquel muchacho entró al altar del diablo. Lo raro fue que al día siguiente no se presentó a trabajar, tampoco los demás días. A las trabajadoras se les hizo raro, pero no quisieron ir a preguntar a los de la bodega porque tampoco era algo importante. Pasaron las semanas. Entonces, una de las compañeras de mi amiga le tocó ir al altar. Hizo lo que tenía que hacer. Saliendo, les contó a las demás que la estatua tenía algo nuevo, que en una de las manos tenía una navaja. Tiempo después, en un pequeño convivio que hubo en la florería, uno de los de la bodega, que ya andaba un poco alcoholizado, hizo un comentario que a mi amiga y a sus compañeras las dejó pensando. No recuerdo las palabras exactas que me dijo mi amiga, pero ese de la bodega dio a entender que la navaja que tenía la figura del diablo había sido la ofrenda que el muchacho le quiso entregar, pero que el diablo quiso otra cosa. Lo otro que dijo que ya no quedó del todo claro porque otro de los trabajadores se dio cuenta de lo que estaba hablando y fue a callarlo. Pero lo poco que entendieron fue que el muchacho que fue a dejar la navaja ya no salió vivo del altar. Dejé lo más fuerte para el final, y es que una de las cosas que mi amiga y las otras trabajadoras tenían que hacer en ese local no era a la fuerza, nunca obligaron a ninguna muchacha, pero la que no quería hacerlo no podía seguir trabajando ahí. Cada X cantidad de semanas, una de las trabajadoras tenía que ir al altar del diablo, limpiar el lugar con humo de una hierba de la que no recuerdo el nombre, y después tener relaciones con la estatua. De la manera que quisieran, pero tenían que hacerlo. El dueño del negocio le daba un dinero extra a la muchacha que le tocaba hacerlo. A mi amiga le tocó hacer eso unas 8 veces antes de renunciar. El motivo por el cual decidió salirse de ahí fue porque en una ocasión le tocaba ir a una muchacha que tenía pocos meses de haber entrado a trabajar. Era la primera vez que le tocaba ir a esa muchacha. De hecho, mi amiga me dijo que en la cara se le notaba que ella no quería hacerlo, pero necesitaba el dinero, así que fue. No pasaron ni 30 segundos cuando la muchacha regresó asustada. Decía que ahí no estaba la figura del diablo, sino que estaba el diablo mismo caminando en la habitación. Mi amiga y las demás trabajadoras intercambiaron miradas confundidas sin saber cómo reaccionar. En eso se acercó el dueño y le dijo a la muchacha que podía regresar a la habitación o podía irse de la florería. El señor, como intentando tranquilizarla, le dijo que ahí dentro solo estaba la figura del diablo, que el miedo la hacía ver cosas que no eran. Así que la muchacha entró.
Mi amiga y sus compañeras pudieron escuchar golpes, cosas cayéndose, gritos sordos como si le estuvieran tapando la boca a la muchacha. Inclusive la perilla se movió mucho como si estuviera intentando salir. Algo muy malo estaba pasando dentro, pero nadie se atrevió a entrar para revisar. Luego de un buen rato salió la muchacha en un estado terrible. Todo lo que voy a decir aparte de ese punto va a ser con otro tono de afirmación. No porque las cosas sean tal cual como yo las voy a decir, sino que las voy a afirmar porque yo creo que es verdad. Esas figuras grandes de la Santa Muerte, las pelucas que usaban, eran cabello real. No era cabello donado por mujeres, tampoco era cabello que le compraban a alguna estética. Para poder hacer las pelucas, el señor llevaba al estilista cabelleras completas, y él las arreglaba con extensiones y cosas de esas. Cuando las cabelleras llegaban a manos del estilista, todavía tenían sangre. Desconozco si el estilista también era adorador de la Santa Muerte, y por eso aceptaba trabajar con una cabellera ensangrentada, o simplemente lo hacía porque el señor le pagaba muy bien. En cuanto a los vestidos, eran prendas extraídas de ataúdes. El señor pagaba a los trabajadores de algún cementerio para que profanaran alguna tumba, para que profanaran tumbas. Esas personas extraían la ropa de la difunta y se la entregaban al señor. Él le llevaba la prenda al sastre y éste hacía los arreglos necesarios para que le quedara perfecto a la figura correspondiente. La historia detrás del traje que usaba el Papas Fritas es un tanto más fuerte, porque el traje le pertenecía a uno de los hombres que estuvieron involucrados cuando le quemaron la anterior florería. Todo ese asunto con que le quemaran el negocio tiene que ver directamente con el narco, y yo, la verdad, de eso no me atrevo a hablar. Aquí lo importante es que le dieron un levantón a ese hombre saliendo de una fiesta. Lo llevaron hasta el altar del Papas Fritas y ahí le quitaron la vida. Luego el sastre confeccionó el traje que llevaba puesto el hombre ya muerto, y desde ese día la figura del diablo llevaba puesto el traje. El señor recibía gente que quisiera visitar el altar de la Santa Muerte para dejar ofrendas, pero no dejaba que cualquier persona entrara al altar del Papas Fritas. El por qué, la verdad, lo desconozco. Yo no quiero adjudicarle milagros ni a la Santa Muerte ni al diablo, pero lo que sea de cada quien. Desde que el señor puso sus dos altares, su negocio empezó a dejar mucho dinero. A mí se me hace que vendía el doble que antes de que le quemaran la florería. Todo le estaba yendo muy bien al señor, pero pues le pasó lo que le pasó. Una noche llegaron unas gentes armadas con toda la intención de llevárselo. Yo me imagino que era debido a problemas, ya fuera de él o de su hijo, que al parecer también estaba metido en todo eso. Se supone que esa gente llegó calmada, le pidieron que los acompañara, pero el señor se las olió. Algo sabía. Hizo como que sí iba a ir con ellos, que nada más iba a dejar unas bolsas en la bodega. En eso, el señor, sospechando que si subía con ellos ya no la iba a contar, agarró su arma y se empezó a dar de balazos con esa gente. Yo no sé qué arma traía el señor porque los hizo correr, pero la libró nada más por un rato, porque no tardaron en regresar y llegaron con más gente. Se volvió a armar la balacera. El señor terminó acorralado en la bodega de su negocio. Esa gente entró por él y se lo llevaron. Creo que todos podemos imaginarnos qué fue lo que le pasó. Sobre el motivo del por qué se lo llevaron hay varias versiones. Todo depende de a quién le preguntes. Días antes había mandado a quemar una florería que era de la hija de un narco, y que por eso se lo llevaron. Otros dicen que él no estaba metido en eso, que por eso se lo llevaron, porque no le quiso entrar. Y hay otro que dicen que lo levantaron para sacarle dinero a su familia. Tercer testimonio. Yo tenía una amiga que trabajaba en esa florería, y ella me contó varias cosas muy feas, comenzando con lo más leve. Ese señor, aparte de adorar a la Santa Muerte y al diablo, además practicaba la santería. Una de las cosas que tenían que hacer las trabajadoras era asegurarse de que en cierto lugar, cerca de la entrada, siempre hubiera velas encendidas y cáscara de coco. Cuando mi amiga recién entró, le preguntó al señor cómo, por qué o cuál era el motivo de tener esas cosas en el local. Lo que el señor le dijo fue que había mucha gente con la que él tenía problemas,
ya fuera por envidias o por otras cosas, y que alguna de esa gente hacía brujería. Entonces las velas y la cáscara de coco ayudaban a que los trabajos de brujería no surtieran efecto dentro de la florería. El Señor les pedía que cada 3 semanas fueran a tirar las cáscaras de coco y las velas a la basura de otras florerías. La justificación del Señor para mandar a sus trabajadoras a hacer eso era que los propietarios de otras florerías siempre estaban intentando hacerle trabajos de brujería a él y a su negocio. Y lo que él estaba haciendo al mandar a sus trabajadoras a hacer eso era darle a esos otros negocios una probada de su propia medicina. Lo que pasaba, según las propias palabras que el Señor le dijo a mi amiga, era que las malas energías absorbidas tanto por las cáscaras de coco, así como las que absorbían las velas, se quedaban en esos negocios hasta que la basura era retirada del lugar. Y mientras tanto, todas las malas vibras empezaban a afectar a todo aquel que estuviera cerca. Mi amiga nunca fue muy creyente de santerías ni nada de esas cosas, pero a pesar de su incredulidad, lo que me afirmó fue que de hecho varias florerías en las que dejaban las velas y las cáscaras de coco les empezó a ir tan mal que tuvieron que cerrar. Voy a contar otras 2 cosas. Lo que voy a decir es sumamente delicado. Debe tomarse con total discreción. Y si hay niños oyendo mi testimonio, les recomiendo que los manden a hacer otra cosa porque lo que voy a contar está bastante fuerte. En una ocasión, había entrado un trabajador nuevo a la bodega. Era amigo de uno de los que ya trabajaban ahí. Los 2 eran satánicos, por lo menos eso era lo que decían a todos. El nuevo no llevaba ni un mes trabajando ahí cuando le preguntó al Señor si podía entrar al altar del diablo para darle un obsequio. Ese día le tocaba a una de las muchachas entrar a hacer limpieza del altar. Como el Señor casi nunca dejaba que entraran 2 personas el mismo día, le dijo al muchacho que sí y fue a decirle a la compañera de mi amiga que le tocaba la limpieza. Que ya limpiaría en la próxima ocasión. Ese día hubo un poco más de gente que lo normal, así que mi amiga ni sus compañeras supieron en qué momento aquel muchacho entró al altar del diablo. Lo raro fue que al día siguiente no se presentó a trabajar, tampoco los demás días. A las trabajadoras se les hizo raro, pero no quisieron ir a preguntar a los de la bodega porque tampoco era algo importante. Pasaron las semanas. Entonces, una de las compañeras de mi amiga le tocó ir al altar. Hizo lo que tenía que hacer. Saliendo, les contó a las demás que la estatua tenía algo nuevo, que en una de las manos tenía una navaja. Tiempo después, en un pequeño convivio que hubo en la florería, uno de los de la bodega, que ya andaba un poco alcoholizado, hizo un comentario que a mi amiga y a sus compañeras las dejó pensando. No recuerdo las palabras exactas que me dijo mi amiga, pero ese de la bodega dio a entender que la navaja que tenía la figura del diablo había sido la ofrenda que el muchacho le quiso entregar, pero que el diablo quiso otra cosa. Lo otro que dijo que ya no quedó del todo claro porque otro de los trabajadores se dio cuenta de lo que estaba hablando y fue a callarlo. Pero lo poco que entendieron fue que el muchacho que fue a dejar la navaja ya no salió vivo del altar. Dejé lo más fuerte para el final, y es que una de las cosas que mi amiga y las otras trabajadoras tenían que hacer en ese local no era a la fuerza. Nunca obligaron a ninguna muchacha, pero la que no quería hacerlo no podía seguir trabajando ahí. Cada X cantidad de semanas, una de las trabajadoras tenía que ir al altar del diablo, limpiar el lugar con humo de una hierba de la que no recuerdo el nombre, y después tener relaciones con la estatua. De la manera que quisieran, pero tenían que hacerlo. El dueño del negocio le daba un dinero extra a la muchacha que le tocaba hacerlo. A mi amiga le tocó hacer eso unas 8 veces antes de renunciar. El motivo por el cual decidió salirse de ahí fue porque en una ocasión le tocaba ir a una muchacha que tenía pocos meses de haber entrado a trabajar. Era la primera vez que le tocaba ir a esa muchacha. De hecho, mi amiga me dijo que en la cara se le notaba que ella no quería hacerlo, pero necesitaba el dinero, así que fue. No pasaron ni 30 segundos cuando la muchacha regresó asustada. Decía que ahí no estaba la figura del diablo, sino que estaba el diablo mismo caminando en la habitación.
Mi amiga y las demás trabajadoras intercambiaron miradas confundidas sin saber cómo reaccionar. En eso se acercó el dueño y le dijo a la muchacha que podía regresar a la habitación o podía irse de la florería. El señor, como intentando tranquilizarla, le dijo que ahí dentro solo estaba la figura del diablo, que el miedo la hacía ver cosas que no eran. Así que la muchacha entró. Mi amiga y sus compañeras pudieron escuchar golpes, cosas cayéndose, gritos sordos como si le estuvieran tapando la boca a la muchacha. Inclusive la perilla se movió mucho como si estuviera intentando salir. Algo muy malo estaba pasando dentro, pero nadie se atrevió a entrar para revisar. Luego de un buen rato salió la muchacha en un estado terrible. Todo lo que voy a decir aparte de ese punto va a ser con otro tono de afirmación. No porque las cosas sean tal cual como yo las voy a decir, sino que las voy a afirmar porque yo creo que es verdad. Esas figuras grandes de la Santa Muerte, las pelucas que usaban, eran cabello real. No era cabello donado por mujeres, tampoco era cabello que le compraban a alguna estética. Para poder hacer las pelucas, el señor llevaba al estilista cabelleras completas, y él las arreglaba con extensiones y cosas de esas. Cuando las cabelleras llegaban a manos del estilista, todavía tenían sangre. Desconozco si el estilista también era adorador de la Santa Muerte, y por eso aceptaba trabajar con una cabellera ensangrentada, o simplemente lo hacía porque el señor le pagaba muy bien. En cuanto a los vestidos, eran prendas extraídas de ataúdes. El señor pagaba a los trabajadores de algún cementerio para que profanaran alguna tumba, para que profanaran tumbas. Esas personas extraían la ropa de la difunta y se la entregaban al señor. Él le llevaba la prenda al sastre y éste hacía los arreglos necesarios para que le quedara perfecto a la figura correspondiente. La historia detrás del traje que usaba el Papas Fritas es un tanto más fuerte, porque el traje le pertenecía a uno de los hombres que estuvieron involucrados cuando le quemaron la anterior florería. Todo ese asunto con que le quemaran el negocio tiene que ver directamente con el narco, y yo, la verdad, de eso no me atrevo a hablar. Aquí lo importante es que le dieron un levantón a ese hombre saliendo de una fiesta. Lo llevaron hasta el altar del Papas Fritas y ahí le quitaron la vida. Luego el sastre confeccionó el traje que llevaba puesto el hombre ya muerto, y desde ese día la figura del diablo llevaba puesto el traje. El señor recibía gente que quisiera visitar el altar de la Santa Muerte para dejar ofrendas, pero no dejaba que cualquier persona entrara al altar del Papas Fritas. El por qué, la verdad, lo desconozco. Yo no quiero adjudicarle milagros ni a la Santa Muerte ni al diablo, pero lo que sea de cada quien. Desde que el señor puso sus dos altares, su negocio empezó a dejar mucho dinero. A mí se me hace que vendía el doble que antes de que le quemaran la florería. Todo le estaba yendo muy bien al señor, pero pues le pasó lo que le pasó. Una noche llegaron unas gentes armadas con toda la intención de llevárselo. Yo me imagino que era debido a problemas, ya fuera de él o de su hijo, que al parecer también estaba metido en todo eso. Se supone que esa gente llegó calmada, le pidieron que los acompañara, pero el señor se las olió. Algo sabía, hizo como que sí iba a ir con ellos, que nada más iba a dejar unas bolsas en la bodega. En eso, el señor, sospechando que si subía con ellos ya no la iba a contar, agarró su arma y se empezó a dar de balazos con esa gente. Yo no sé qué arma traía el señor porque los hizo correr, pero la libró nada más por un rato, porque no tardaron en regresar y llegaron con más gente. Se volvió a armar la balacera. El señor terminó acorralado en la bodega de su negocio. Esa gente entró por él y se lo llevaron. Creo que todos podemos imaginarnos qué fue lo que le pasó. Sobre el motivo del por qué se lo llevaron hay varias versiones. Todo depende de a quién le preguntes. Días antes había mandado a quemar una florería que era de la hija de un narco, y que por eso se lo llevaron. Otros dicen que él no estaba metido en eso, que por eso se lo llevaron, porque no le quiso entrar. Y hay otro que dicen que lo levantaron para sacarle dinero a su familia. Tercer testimonio. Yo tenía una amiga que trabajaba en esa florería, y ella me contó varias cosas muy feas, comenzando con lo más leve. Ese señor, aparte de adorar a la Santa Muerte y al diablo,
Además, practicaba la santería. Una de las cosas que tenían que hacer las trabajadoras era asegurarse de que en cierto lugar, cerca de la entrada, siempre hubiera velas encendidas y cáscara de coco. Cuando mi amiga recién entró, le preguntó al señor cómo, por qué o cuál era el motivo de tener esas cosas en el local. Lo que el señor le dijo fue que había mucha gente con la que él tenía problemas, ya fuera por envidias o por otras cosas, y que alguna de esa gente hacía brujería. Entonces las velas y la cáscara de coco ayudaban a que los trabajos de brujería no surtieran efecto dentro de la florería. El señor les pedía que cada 3 semanas fueran a tirar las cáscaras de coco y las velas a la basura de otras florerías. La justificación del señor para mandar a sus trabajadoras a hacer eso era que los propietarios de otras florerías siempre estaban intentando hacerle trabajos de brujería a él y a su negocio. Y lo que él estaba haciendo al mandar a sus trabajadoras a hacer eso era darle a esos otros negocios una probada de su propia medicina. Lo que pasaba, según las propias palabras que el señor le dijo a mi amiga, era que las malas energías absorbidas tanto por las cáscaras de coco así como las que absorbían las velas, se quedaban en esos negocios hasta que la basura era retirada del lugar. Y mientras tanto, todas las malas vibras empezaban a afectar a todo aquel que estuviera cerca. Mi amiga nunca fue muy creyente de santerías ni nada de esas cosas, pero a pesar de su incredulidad, lo que me afirmó fue que de hecho varias florerías en las que dejaban las velas y las cáscaras de coco les empezó a ir tan mal que tuvieron que cerrar. Voy a contar otras 2 cosas. Lo que voy a decir es sumamente delicado. Debe tomarse con total discreción. Y si hay niños oyendo mi testimonio, les recomiendo que los manden a hacer otra cosa porque lo que voy a contar está bastante fuerte. En una ocasión, había entrado un trabajador nuevo a la bodega. Era amigo de uno de los que ya trabajaban ahí. Los dos eran satánicos, por lo menos eso era lo que decían a todos. El nuevo no llevaba ni un mes trabajando ahí cuando le preguntó al señor si podía entrar al altar del diablo para darle un obsequio. Ese día le tocaba a una de las muchachas entrar a hacer limpieza del altar. Como el señor casi nunca dejaba que entraran 2 personas el mismo día, le dijo al muchacho que sí y fue a decirle a la compañera de mi amiga que le tocaba la limpieza. Que ya limpiaría en la próxima ocasión. Ese día hubo un poco más de gente que lo normal, así que mi amiga ni sus compañeras supieron en qué momento aquel muchacho entró al altar del diablo. Lo raro fue que al día siguiente no se presentó a trabajar, tampoco los demás días. A las trabajadoras se les hizo raro, pero no quisieron ir a preguntar a los de la bodega porque tampoco era algo importante. Pasaron las semanas. Entonces, una de las compañeras de mi amiga le tocó ir al altar. Hizo lo que tenía que hacer. Saliendo, les contó a las demás que la estatua tenía algo nuevo, que en una de las manos tenía una navaja. Tiempo después, en un pequeño convivio que hubo en la florería, uno de los de la bodega, que ya andaba un poco alcoholizado, hizo un comentario que a mi amiga y a sus compañeras las dejó pensando. No recuerdo las palabras exactas que me dijo mi amiga, pero ese de la bodega dio a entender que la navaja que tenía la figura del diablo había sido la ofrenda que el muchacho le quiso entregar, pero que el diablo quiso otra cosa. Lo otro que dijo que ya no quedó del todo claro porque otro de los trabajadores se dio cuenta de lo que estaba hablando y fue a callarlo. Pero lo poco que entendieron fue que el muchacho que fue a dejar la navaja ya no salió vivo del altar. Dejé lo más fuerte para el final, y es que una de las cosas que mi amiga y las otras trabajadoras tenían que hacer en ese local no era a la fuerza, nunca obligaron a ninguna muchacha, pero la que no quería hacerlo no podía seguir trabajando ahí. Cada X cantidad de semanas, una de las trabajadoras tenía que ir al altar del diablo, limpiar el lugar con humo de una hierba de la que no recuerdo el nombre, y después tener relaciones con la estatua. De la manera que quisieran, pero tenían que hacerlo. El dueño del negocio le daba un dinero extra a la muchacha que le tocaba hacerlo. A mi amiga le tocó hacer eso unas 8 veces antes de renunciar. El motivo por el cual decidió salirse de ahí fue porque en una ocasión le tocaba ir a una muchacha que tenía pocos meses de haber entrado a trabajar.
Era la primera vez que le tocaba ir a esa muchacha. De hecho, mi amiga me dijo que en la cara se le notaba que ella no quería hacerlo, pero necesitaba el dinero, así que fue. No pasaron ni 30 segundos cuando la muchacha regresó asustada. Decía que ahí no estaba la figura del diablo, sino que estaba el diablo mismo caminando en la habitación. Mi amiga y las demás trabajadoras intercambiaron miradas confundidas sin saber cómo reaccionar. En eso se acercó el dueño y le dijo a la muchacha que podía regresar a la habitación o podía irse de la florería. El señor, como intentando tranquilizarla, le dijo que ahí dentro solo estaba la figura del diablo, que el miedo la hacía ver cosas que no eran. Así que la muchacha entró. Mi amiga y sus compañeras pudieron escuchar golpes, cosas cayéndose, gritos sordos como si le estuvieran tapando la boca a la muchacha. Inclusive la perilla se movió mucho como si estuviera intentando salir. Algo muy malo estaba pasando dentro, pero nadie se atrevió a entrar para revisar. Luego de un buen rato salió la muchacha en un estado terrible. Todo lo que voy a decir aparte de ese punto va a ser con otro tono de afirmación. No porque las cosas sean tal cual como yo las voy a decir, sino que las voy a afirmar porque yo creo que es verdad. Esas figuras grandes de la Santa Muerte, las pelucas que usaban eran cabello real. No era cabello donado por mujeres, tampoco era cabello que le compraban a alguna estética. Para poder hacer las pelucas, el señor llevaba al estilista cabelleras completas, y él las arreglaba con extensiones y cosas de esas. Cuando las cabelleras llegaban a manos del estilista, todavía tenían sangre. Desconozco si el estilista también era adorador de la Santa Muerte, y por eso aceptaba trabajar con una cabellera ensangrentada, o simplemente lo hacía porque el señor le pagaba muy bien. En cuanto a los vestidos, eran prendas extraídas de ataúdes. El señor pagaba a los trabajadores de algún cementerio para que profanaran alguna tumba, para que profanaran tumbas. Esas personas extraían la ropa de la difunta y se la entregaban al señor. Él le llevaba la prenda al sastre y éste hacía los arreglos necesarios para que le quedara perfecto a la figura correspondiente. La historia detrás del traje que usaba el Papas Fritas es un tanto más fuerte, porque el traje le pertenecía a uno de los hombres que estuvieron involucrados cuando le quemaron la anterior florería. Todo ese asunto con que le quemaran el negocio tiene que ver directamente con el narco, y yo, la verdad, de eso no me atrevo a hablar. Aquí lo importante es que le dieron un levantón a ese hombre saliendo de una fiesta. Lo llevaron hasta el altar del Papas Fritas y ahí le quitaron la vida. Luego el sastre confeccionó el traje que llevaba puesto el hombre ya muerto, y desde ese día la figura del diablo llevaba puesto el traje. El señor recibía gente que quisiera visitar el altar de la Santa Muerte para dejar ofrendas, pero no dejaba que cualquier persona entrara al altar del Papas Fritas. El por qué, la verdad, lo desconozco. Yo no quiero adjudicarle milagros ni a la Santa Muerte ni al diablo, pero lo que sea de cada quien. Desde que el señor puso sus dos altares, su negocio empezó a dejar mucho dinero. A mí se me hace que vendía el doble que antes de que le quemaran la florería. Todo le estaba yendo muy bien al señor, pero pues le pasó lo que le pasó. Una noche llegaron unas gentes armadas con toda la intención de llevárselo. Yo me imagino que era debido a problemas, ya fuera de él o de su hijo, que al parecer también estaba metido en todo eso. Se supone que esa gente llegó calmada, le pidieron que los acompañara, pero el señor se las olió, algo sabía, hizo como que sí iba a ir con ellos, que nada más iba a dejar unas bolsas en la bodega. En eso, el señor, sospechando que si subía con ellos ya no la iba a contar, agarró su arma y se empezó a dar de balazos con esa gente. Yo no sé qué arma traía el señor porque los hizo correr, pero la libró nada más por un rato, porque no tardaron en regresar y llegaron con más gente. Se volvió a armar la balacera. El señor terminó acorralado en la bodega de su negocio. Esa gente entró por él y se lo llevaron. Creo que todos podemos imaginarnos qué fue lo que le pasó. Sobre el motivo del por qué se lo llevaron hay varias versiones. Todo depende de a quién le preguntes. Días antes había mandado a quemar una florería que era de la hija de un narco, y que por eso se lo llevaron. Otros dicen que él no estaba metido en eso,
que por eso se lo llevaron, porque no le quiso entrar. Y hay otro que dicen que lo levantaron para sacarle dinero a su familia. Tercer testimonio. Yo tenía una amiga que trabajaba en esa florería, y ella me contó varias cosas muy feas, comenzando con lo más leve. Ese señor, aparte de adorar a la Santa Muerte y al diablo, además practicaba la santería. Una de las cosas que tenían que hacer las trabajadoras era asegurarse de que en cierto lugar, cerca de la entrada, siempre hubiera velas encendidas y cáscara de coco. Cuando mi amiga recién entró, le preguntó al señor cómo, por qué o cuál era el motivo de tener esas cosas en el local. Lo que el señor le dijo fue que había mucha gente con la que él tenía problemas, ya fuera por envidias o por otras cosas, y que alguna de esa gente hacía brujería. Entonces las velas y la cáscara de coco ayudaban a que los trabajos de brujería no surtieran efecto dentro de la florería. El señor les pedía que cada 3 semanas fueran a tirar las cáscaras de coco y las velas a la basura de otras florerías. La justificación del señor para mandar a sus trabajadoras a hacer eso era que los propietarios de otras florerías siempre estaban intentando hacerle trabajos de brujería a él y a su negocio. Y lo que él estaba haciendo al mandar a sus trabajadoras a hacer eso era darle a esos otros negocios una probada de su propia medicina. Lo que pasaba, según las propias palabras que el señor le dijo a mi amiga, era que las malas energías absorbidas tanto por las cáscaras de coco así como las que absorbían las velas, se quedaban en esos negocios hasta que la basura era retirada del lugar. Y mientras tanto, todas las malas vibras empezaban a afectar a todo aquel que estuviera cerca. Mi amiga nunca fue muy creyente de santerías ni nada de esas cosas, pero a pesar de su incredulidad, lo que me afirmó fue que de hecho varias florerías en las que dejaban las velas y las cáscaras de coco les empezó a ir tan mal que tuvieron que cerrar. Voy a contar otras 2 cosas. Lo que voy a decir es sumamente delicado. Debe tomarse con total discreción. Y si hay niños oyendo mi testimonio, les recomiendo que los manden a hacer otra cosa porque lo que voy a contar está bastante fuerte. En una ocasión, había entrado un trabajador nuevo a la bodega. Era amigo de uno de los que ya trabajaban ahí. Los dos eran satánicos, por lo menos eso era lo que decían a todos. El nuevo no llevaba ni un mes trabajando ahí cuando le preguntó al señor si podía entrar al altar del diablo para darle un obsequio. Ese día le tocaba a una de las muchachas entrar a hacer limpieza del altar. Como el señor casi nunca dejaba que entraran 2 personas el mismo día, le dijo al muchacho que sí y fue a decirle a la compañera de mi amiga que le tocaba la limpieza que ya limpiaría en la próxima ocasión. Ese día hubo un poco más de gente que lo normal, así que mi amiga ni sus compañeras supieron en qué momento aquel muchacho entró al altar del diablo. Lo raro fue que al día siguiente no se presentó a trabajar, tampoco los demás días. A las trabajadoras se les hizo raro, pero no quisieron ir a preguntar a los de la bodega porque tampoco era algo importante. Pasaron las semanas. Entonces, una de las compañeras de mi amiga le tocó ir al altar. Hizo lo que tenía que hacer. Saliendo, les contó a las demás que la estatua tenía algo nuevo, que en una de las manos tenía una navaja. Tiempo después, en un pequeño convivio que hubo en la florería, uno de los de la bodega, que ya andaba un poco alcoholizado, hizo un comentario que a mi amiga y a sus compañeras las dejó pensando. No recuerdo las palabras exactas que me dijo mi amiga, pero ese de la bodega dio a entender que la navaja que tenía la figura del diablo había sido la ofrenda que el muchacho le quiso entregar, pero que el diablo quiso otra cosa. Lo otro que dijo que ya no quedó del todo claro porque otro de los trabajadores se dio cuenta de lo que estaba hablando y fue a callarlo. Pero lo poco que entendieron fue que el muchacho que fue a dejar la navaja ya no salió vivo del altar. Dejé lo más fuerte para el final, y es que una de las cosas que mi amiga y las otras trabajadoras tenían que hacer en ese local no era a la fuerza, nunca obligaron a ninguna muchacha, pero la que no quería hacerlo no podía seguir trabajando ahí. Cada X cantidad de semanas, una de las trabajadoras tenía que ir al altar del diablo, limpiar el lugar con humo de una hierba de la que no recuerdo el nombre, y después tener relaciones con la estatua.
y después tener relaciones con la estatua de la manera que quisieran, pero tenían que hacerlo. El dueño del negocio le daba un dinero extra a la muchacha que le tocaba hacerlo. A mi amiga le tocó hacer eso unas 8 veces antes de renunciar. El motivo por el cual decidió salirse de ahí fue porque en una ocasión le tocaba ir a una muchacha que tenía pocos meses de haber entrado a trabajar. Era la primera vez que le tocaba ir a esa muchacha. De hecho, mi amiga me dijo que en la cara se le notaba que ella no quería hacerlo, pero necesitaba el dinero, así que fue. No pasaron ni 30 segundos cuando la muchacha regresó asustada. Decía que ahí no estaba la figura del diablo, sino que estaba el diablo mismo caminando en la habitación. Mi amiga y las demás trabajadoras intercambiaron miradas confundidas sin saber cómo reaccionar. En eso se acercó el dueño y le dijo a la muchacha que podía regresar a la habitación o podía irse de la florería. El señor, como intentando tranquilizarla, le dijo que ahí dentro solo estaba la figura del diablo, que el miedo la hacía ver cosas que no eran. Así que la muchacha entró. Mi amiga y sus compañeras pudieron escuchar golpes, cosas cayéndose, gritos sordos como si le estuvieran tapando la boca a la muchacha. Inclusive la perilla se movió mucho como si estuviera intentando salir. Algo muy malo estaba pasando dentro, pero nadie se atrevió a entrar para revisar. Luego de un buen rato salió la muchacha en un estado terrible. Todo lo que voy a decir aparte de ese punto va a ser con otro tono de afirmación. No porque las cosas sean tal cual como yo las voy a decir, sino que las voy a afirmar porque yo creo que es verdad. Esas figuras grandes de la Santa Muerte, las pelucas que usaban eran cabello real. No era cabello donado por mujeres, tampoco era cabello que le compraban a alguna estética. Para poder hacer las pelucas, el señor llevaba al estilista cabelleras completas, y él las arreglaba con extensiones y cosas de esas. Cuando las cabelleras llegaban a manos del estilista, todavía tenían sangre. Desconozco si el estilista también era adorador de la Santa Muerte, y por eso aceptaba trabajar con una cabellera ensangrentada, o simplemente lo hacía porque el señor le pagaba muy bien. En cuanto a los vestidos, eran prendas extraídas de ataúdes. El señor pagaba a los trabajadores de algún cementerio para que profanaran alguna tumba, para que profanaran tumbas. Esas personas extraían la ropa de la difunta y se la entregaban al señor. Él le llevaba la prenda al sastre y éste hacía los arreglos necesarios para que le quedara perfecto a la figura correspondiente. La historia detrás del traje que usaba el Papas Fritas es un tanto más fuerte, porque el traje le pertenecía a uno de los hombres que estuvieron involucrados cuando le quemaron la anterior florería. Todo ese asunto con que le quemaran el negocio tiene que ver directamente con el narco, y yo, la verdad, de eso no me atrevo a hablar. Aquí lo importante es que le dieron un levantón a ese hombre saliendo de una fiesta. Lo llevaron hasta el altar del Papas Fritas y ahí le quitaron la vida. Luego el sastre confeccionó el traje que llevaba puesto el hombre ya muerto, y desde ese día la figura del diablo llevaba puesto el traje. El señor recibía gente que quisiera visitar el altar de la Santa Muerte para dejar ofrendas, pero no dejaba que cualquier persona entrara al altar del Papas Fritas. El por qué, la verdad, lo desconozco. Yo no quiero adjudicarle milagros ni a la Santa Muerte ni al diablo, pero lo que sea de cada quien. Desde que el señor puso sus 2 altares, su negocio empezó a dejar mucho dinero. A mí se me hace que vendía el doble que antes de que le quemaran la florería. Todo le estaba yendo muy bien al señor, pero pues le pasó lo que le pasó. Una noche llegaron unas gentes armadas con toda la intención de llevárselo. Yo me imagino que era debido a problemas, ya fuera de él o de su hijo, que al parecer también estaba metido en todo eso. Se supone que esa gente llegó calmada, le pidieron que los acompañara, pero el señor se las olió. Algo sabía. Hizo como que sí iba a ir con ellos, que nada más iba a dejar unas bolsas en la bodega. En eso, el señor, sospechando que si subía con ellos ya no la iba a contar, agarró su arma y se empezó a dar de balazos con esa gente. Yo no sé qué arma traía el señor porque los hizo correr, pero la libró nada más por un rato, porque no tardaron en regresar y llegaron con más gente. Se volvió a armar la balacera.
El señor terminó acorralado en la bodega de su negocio. Esa gente entró por él y se lo llevaron. Creo que todos podemos imaginarnos qué fue lo que le pasó. Sobre el motivo del por qué se lo llevaron hay varias versiones. Todo depende de a quién le preguntes. Días antes había mandado a quemar una florería que era de la hija de un narco, y que por eso se lo llevaron. Otros dicen que él no estaba metido en eso, que por eso se lo llevaron, porque no le quiso entrar. Y hay otro que dicen que lo levantaron para sacarle dinero a su familia. Tercer testimonio. Yo tenía una amiga que trabajaba en esa florería, y ella me contó varias cosas muy feas, comenzando con lo más leve. Ese señor, aparte de adorar a la Santa Muerte y al diablo, además practicaba la santería. Una de las cosas que tenían que hacer las trabajadoras era asegurarse de que en cierto lugar, cerca de la entrada, siempre hubiera velas encendidas y cáscara de coco. Cuando mi amiga recién entró, le preguntó al señor cómo, por qué o cuál era el motivo de tener esas cosas en el local. Lo que el señor le dijo fue que había mucha gente con la que él tenía problemas, ya fuera por envidias o por otras cosas, y que alguna de esa gente hacía brujería. Entonces las velas y la cáscara de coco ayudaban a que los trabajos de brujería no surtieran efecto dentro de la florería. El señor les pedía que cada 3 semanas fueran a tirar las cáscaras de coco y las velas a la basura de otras florerías. La justificación del señor para mandar a sus trabajadoras a hacer eso era que los propietarios de otras florerías siempre estaban intentando hacerle trabajos de brujería a él y a su negocio. Y lo que él estaba haciendo al mandar a sus trabajadoras a hacer eso era darle a esos otros negocios una probada de su propia medicina. Lo que pasaba, según las propias palabras que el señor le dijo a mi amiga, era que las malas energías absorbidas tanto por las cáscaras de coco, así como las que absorbían las velas, se quedaban en esos negocios hasta que la basura era retirada del lugar. Y mientras tanto, todas las malas vibras empezaban a afectar a todo aquel que estuviera cerca. Mi amiga nunca fue muy creyente de santerías ni nada de esas cosas, pero a pesar de su incredulidad, lo que me afirmó fue que de hecho varias florerías en las que dejaban las velas y las cáscaras de coco les empezó a ir tan mal que tuvieron que cerrar. Voy a contar otras 2 cosas. Lo que voy a decir es sumamente delicado. Debe tomarse con total discreción. Y si hay niños oyendo mi testimonio, les recomiendo que los manden a hacer otra cosa porque lo que voy a contar está bastante fuerte. En una ocasión, había entrado un trabajador nuevo a la bodega. Era amigo de uno de los que ya trabajaban ahí. Los dos eran satánicos, por lo menos eso era lo que decían a todos. El nuevo no llevaba ni un mes trabajando ahí cuando le preguntó al señor si podía entrar al altar del diablo para darle un obsequio. Ese día le tocaba a una de las muchachas entrar a hacer limpieza del altar. Como el señor casi nunca dejaba que entraran 2 personas el mismo día, le dijo al muchacho que sí y fue a decirle a la compañera de mi amiga que le tocaba la limpieza. Que ya limpiaría en la próxima ocasión. Ese día hubo un poco más de gente que lo normal, así que mi amiga ni sus compañeras supieron en qué momento aquel muchacho entró al altar del diablo. Lo raro fue que al día siguiente no se presentó a trabajar, tampoco los demás días. A las trabajadoras se les hizo raro, pero no quisieron ir a preguntar a los de la bodega porque tampoco era algo importante. Pasaron las semanas. Entonces, una de las compañeras de mi amiga le tocó ir al altar. Hizo lo que tenía que hacer. Saliendo, les contó a las demás que la estatua tenía algo nuevo, que en una de las manos tenía una navaja. Tiempo después, en un pequeño convivio que hubo en la florería, uno de los de la bodega, que ya andaba un poco alcoholizado, hizo un comentario que a mi amiga y a sus compañeras las dejó pensando. No recuerdo las palabras exactas que me dijo mi amiga, pero ese de la bodega dio a entender que la navaja que tenía la figura del diablo había sido la ofrenda que el muchacho le quiso entregar, pero que el diablo quiso otra cosa. Lo otro que dijo que ya no quedó del todo claro porque otro de los trabajadores se dio cuenta de lo que estaba hablando y fue a callarlo. Pero lo poco que entendieron fue que el muchacho que fue a dejar la navaja ya no salió vivo del altar. Dejé lo más fuerte para el final,
Y es que una de las cosas que mi amiga y las otras trabajadoras tenían que hacer en ese local no era a la fuerza, nunca obligaron a ninguna muchacha, pero la que no quería hacerlo no podía seguir trabajando ahí. Cada X cantidad de semanas, una de las trabajadoras tenía que ir al altar del diablo, limpiar el lugar con humo de una hierba de la que no recuerdo el nombre, y después tener relaciones con la estatua. De la manera que quisieran, pero tenían que hacerlo. El dueño del negocio le daba un dinero extra a la muchacha que le tocaba hacerlo. A mi amiga le tocó hacer eso unas 8 veces antes de renunciar. El motivo por el cual decidió salirse de ahí fue porque en una ocasión le tocaba ir a una muchacha que tenía pocos meses de haber entrado a trabajar. Era la primera vez que le tocaba ir a esa muchacha. De hecho, mi amiga me dijo que en la cara se le notaba que ella no quería hacerlo, pero necesitaba el dinero, así que fue. No pasaron ni 30 segundos cuando la muchacha regresó asustada. Decía que ahí no estaba la figura del diablo, sino que estaba el diablo mismo caminando en la habitación. Mi amiga y las demás trabajadoras intercambiaron miradas confundidas sin saber cómo reaccionar. En eso se acercó el dueño y le dijo a la muchacha que podía regresar a la habitación o podía irse de la florería. El señor, como intentando tranquilizarla, le dijo que ahí dentro solo estaba la figura del diablo, que el miedo la hacía ver cosas que no eran. Así que la muchacha entró. Mi amiga y sus compañeras pudieron escuchar golpes, cosas cayéndose, gritos sordos como si le estuvieran tapando la boca a la muchacha. Inclusive la perilla se movió mucho como si estuviera intentando salir. Algo muy malo estaba pasando dentro, pero nadie se atrevió a entrar para revisar. Luego de un buen rato salió la muchacha en un estado terrible. Todo lo que voy a decir aparte de ese punto va a ser con otro tono de afirmación. No porque las cosas sean tal cual como yo las voy a decir, sino que las voy a afirmar porque yo creo que es verdad. Esas figuras grandes de la Santa Muerte, las pelucas que usaban eran cabello real. No era cabello donado por mujeres, tampoco era cabello que le compraban a alguna estética. Para poder hacer las pelucas, el señor llevaba al estilista cabelleras completas, y él las arreglaba con extensiones y cosas de esas. Cuando las cabelleras llegaban a manos del estilista, todavía tenían sangre. Desconozco si el estilista también era adorador de la Santa Muerte, y por eso aceptaba trabajar con una cabellera ensangrentada, o simplemente lo hacía porque el señor le pagaba muy bien. En cuanto a los vestidos, eran prendas extraídas de ataúdes. El señor pagaba a los trabajadores de algún cementerio para que profanaran alguna tumba, para que profanaran tumbas. Esas personas extraían la ropa de la difunta y se la entregaban al señor. Él le llevaba la prenda al sastre y éste hacía los arreglos necesarios para que le quedara perfecto a la figura correspondiente. La historia detrás del traje que usaba el Papas Fritas es un tanto más fuerte, porque el traje le pertenecía a uno de los hombres que estuvieron involucrados cuando le quemaron la anterior florería. Todo ese asunto con que le quemaran el negocio tiene que ver directamente con el narco, y yo, la verdad, de eso no me atrevo a hablar. Aquí lo importante es que le dieron un levantón a ese hombre saliendo de una fiesta. Lo llevaron hasta el altar del Papas Fritas y ahí le quitaron la vida. Luego el sastre confeccionó el traje que llevaba puesto el hombre ya muerto, y desde ese día la figura del diablo llevaba puesto el traje. El señor recibía gente que quisiera visitar el altar de la Santa Muerte para dejar ofrendas, pero no dejaba que cualquier persona entrara al altar del Papas Fritas. El por qué, la verdad, lo desconozco. Yo no quiero adjudicarle milagros ni a la Santa Muerte ni al diablo, pero lo que sea de cada quien. Desde que el señor puso sus 2 altares, su negocio empezó a dejar mucho dinero. A mí se me hace que vendía el doble que antes de que le quemaran la florería. Todo le estaba yendo muy bien al señor, pero pues le pasó lo que le pasó. Una noche llegaron unas gentes armadas con toda la intención de llevárselo. Yo me imagino que era debido a problemas, ya fuera de él o de su hijo, que al parecer también estaba metido en todo eso. Se supone que esa gente llegó calmada, le pidieron que los acompañara, pero el señor se las olió, algo sabía, hizo como que sí iba a ir con ellos,
que nada más iba a dejar unas bolsas en la bodega. En eso, el señor, sospechando que si subía con ellos ya no la iba a contar, agarró su arma y se empezó a dar de balazos con esa gente. Yo no sé qué arma traía el señor porque los hizo correr, pero la libró nada más por un rato, porque no tardaron en regresar y llegaron con más gente. Se volvió a armar la balacera. El señor terminó acorralado en la bodega de su negocio. Esa gente entró por él y se lo llevaron. Creo que todos podemos imaginarnos qué fue lo que le pasó. Sobre el motivo del por qué se lo llevaron hay varias versiones. Todo depende de a quién le preguntes. Días antes había mandado a quemar una florería que era de la hija de un narco, y que por eso se lo llevaron. Otros dicen que él no estaba metido en eso, que por eso se lo llevaron, porque no le quiso entrar. Y hay otro que dicen que lo levantaron para sacarle dinero a su familia. Tercer testimonio. Yo tenía una amiga que trabajaba en esa florería, y ella me contó varias cosas muy feas, comenzando con lo más leve. Ese señor, aparte de adorar a la Santa Muerte y al diablo, además practicaba la santería. Una de las cosas que tenían que hacer las trabajadoras era asegurarse de que en cierto lugar, cerca de la entrada, siempre hubiera velas encendidas y cáscara de coco. Cuando mi amiga recién entró, le preguntó al señor cómo, por qué o cuál era el motivo de tener esas cosas en el local. Lo que el señor le dijo fue que había mucha gente con la que él tenía problemas, ya fuera por envidias o por otras cosas, y que alguna de esa gente hacía brujería. Entonces las velas y la cáscara de coco ayudaban a que los trabajos de brujería no surtieran efecto dentro de la florería. El señor les pedía que cada 3 semanas fueran a tirar las cáscaras de coco y las velas a la basura de otras florerías. La justificación del señor para mandar a sus trabajadoras a hacer eso era que los propietarios de otras florerías siempre estaban intentando hacerle trabajos de brujería a él y a su negocio. Y lo que él estaba haciendo al mandar a sus trabajadoras a hacer eso era darle a esos otros negocios una probada de su propia medicina. Lo que pasaba, según las propias palabras que el señor le dijo a mi amiga, era que las malas energías absorbidas tanto por las cáscaras de coco así como las que absorbían las velas, se quedaban en esos negocios hasta que la basura era retirada del lugar. Y mientras tanto, todas las malas vibras empezaban a afectar a todo aquel que estuviera cerca. Mi amiga nunca fue muy creyente de santerías ni nada de esas cosas, pero a pesar de su incredulidad, lo que me afirmó fue que de hecho varias florerías en las que dejaban las velas y las cáscaras de coco les empezó a ir tan mal que tuvieron que cerrar. Voy a contar otras 2 cosas. Lo que voy a decir es sumamente delicado. Debe tomarse con total discreción. Y si hay niños oyendo mi testimonio, les recomiendo que los manden a hacer otra cosa porque lo que voy a contar está bastante fuerte. En una ocasión, había entrado un trabajador nuevo a la bodega. Era amigo de uno de los que ya trabajaban ahí. Los dos eran satánicos, por lo menos eso era lo que decían a todos. El nuevo no llevaba ni un mes trabajando ahí cuando le preguntó al señor si podía entrar al altar del diablo para darle un obsequio. Ese día le tocaba a una de las muchachas entrar a hacer limpieza del altar. Como el señor casi nunca dejaba que entraran 2 personas el mismo día, le dijo al muchacho que sí y fue a decirle a la compañera de mi amiga que le tocaba la limpieza. Que ya limpiaría en la próxima ocasión. Ese día hubo un poco más de gente que lo normal, así que mi amiga ni sus compañeras supieron en qué momento aquel muchacho entró al altar del diablo. Lo raro fue que al día siguiente no se presentó a trabajar, tampoco los demás días. A las trabajadoras se les hizo raro, pero no quisieron ir a preguntar a los de la bodega porque tampoco era algo importante. Pasaron las semanas. Entonces, una de las compañeras de mi amiga le tocó ir al altar. Hizo lo que tenía que hacer. Saliendo, les contó a las demás que la estatua tenía algo nuevo, que en una de las manos tenía una navaja. Tiempo después, en un pequeño convivio que hubo en la florería, uno de los de la bodega, que ya andaba un poco alcoholizado, hizo un comentario que a mi amiga y a sus compañeras las dejó pensando. No recuerdo las palabras exactas que me dijo mi amiga,
pero ese de la bodega dio a entender que la navaja que tenía la figura del diablo había sido la ofrenda que el muchacho le quiso entregar, pero que el diablo quiso otra cosa. Lo otro que dijo que ya no quedó del todo claro porque otro de los trabajadores se dio cuenta de lo que estaba hablando y fue a callarlo. Pero lo poco que entendieron fue que el muchacho que fue a dejar la navaja ya no salió vivo del altar. Dejé lo más fuerte para el final, y es que una de las cosas que mi amiga y las otras trabajadoras tenían que hacer en ese local no era a la fuerza, nunca obligaron a ninguna muchacha, pero la que no quería hacerlo no podía seguir trabajando ahí. Cada X cantidad de semanas, una de las trabajadoras tenía que ir al altar del diablo, limpiar el lugar con humo de una hierba de la que no recuerdo el nombre, y después tener relaciones con la estatua. De la manera que quisieran, pero tenían que hacerlo. El dueño del negocio le daba un dinero extra a la muchacha que le tocaba hacerlo. A mi amiga le tocó hacer eso unas 8 veces antes de renunciar. El motivo por el cual decidió salirse de ahí fue porque en una ocasión le tocaba ir a una muchacha que tenía pocos meses de haber entrado a trabajar. Era la primera vez que le tocaba ir a esa muchacha. De hecho, mi amiga me dijo que en la cara se le notaba que ella no quería hacerlo, pero necesitaba el dinero, así que fue. No pasaron ni 30 segundos cuando la muchacha regresó asustada. Decía que ahí no estaba la figura del diablo, sino que estaba el diablo mismo caminando en la habitación. Mi amiga y las demás trabajadoras intercambiaron miradas confundidas sin saber cómo reaccionar. En eso se acercó el dueño y le dijo a la muchacha que podía regresar a la habitación o podía irse de la florería. El señor, como intentando tranquilizarla, le dijo que ahí dentro solo estaba la figura del diablo, que el miedo la hacía ver cosas que no eran. Así que la muchacha entró. Mi amiga y sus compañeras pudieron escuchar golpes, cosas cayéndose, gritos sordos como si le estuvieran tapando la boca a la muchacha. Inclusive la perilla se movió mucho como si estuviera intentando salir. Algo muy malo estaba pasando dentro, pero nadie se atrevió a entrar para revisar. Luego de un buen rato salió la muchacha en un estado terrible. Todo lo que voy a decir aparte de ese punto va a ser con otro tono de afirmación. No porque las cosas sean tal cual como yo las voy a decir, sino que las voy a afirmar porque yo creo que es verdad. Esas figuras grandes de la Santa Muerte, las pelucas que usaban eran cabello real. No era cabello donado por mujeres, tampoco era cabello que le compraban a alguna estética. Para poder hacer las pelucas, el señor llevaba al estilista cabelleras completas, y él las arreglaba con extensiones y cosas de esas. Cuando las cabelleras llegaban a manos del estilista, todavía tenían sangre. Desconozco si el estilista también era adorador de la Santa Muerte, y por eso aceptaba trabajar con una cabellera ensangrentada, o simplemente lo hacía porque el señor le pagaba muy bien. En cuanto a los vestidos, eran prendas extraídas de ataúdes. El señor pagaba a los trabajadores de algún cementerio para que profanaran alguna tumba, para que profanaran tumbas. Esas personas extraían la ropa de la difunta y se la entregaban al señor. Él le llevaba la prenda al sastre y éste hacía los arreglos necesarios para que le quedara perfecto a la figura correspondiente. La historia detrás del traje que usaba el Papas Fritas es un tanto más fuerte, porque el traje le pertenecía a uno de los hombres que estuvieron involucrados cuando le quemaron la anterior florería. Todo ese asunto con que le quemaran el negocio tiene que ver directamente con el narco, y yo, la verdad, de eso no me atrevo a hablar. Aquí lo importante es que le dieron un levantón a ese hombre saliendo de una fiesta. Lo llevaron hasta el altar del Papas Fritas y ahí le quitaron la vida. Luego el sastre confeccionó el traje que llevaba puesto el hombre ya muerto, y desde ese día la figura del diablo llevaba puesto el traje. El señor recibía gente que quisiera visitar el altar de la Santa Muerte para dejar ofrendas, pero no dejaba que cualquier persona entrara al altar del Papas Fritas. El por qué, la verdad, lo desconozco. Yo no quiero adjudicarle milagros ni a la Santa Muerte ni al diablo, pero lo que sea de cada quien. Desde que el señor puso sus 2 altares, su negocio empezó a dejar mucho dinero.
A mí se me hace que vendía el doble que antes de que le quemaran la florería. Todo le estaba yendo muy bien al señor, pero pues le pasó lo que le pasó. Una noche llegaron unas gentes armadas con toda la intención de llevárselo. Yo me imagino que era debido a problemas, ya fuera de él o de su hijo, que al parecer también estaba metido en todo eso. Se supone que esa gente llegó calmada, le pidieron que los acompañara, pero el señor se las olió, algo sabía, hizo como que sí iba a ir con ellos, que nada más iba a dejar unas bolsas en la bodega. En eso, el señor, sospechando que si subía con ellos ya no la iba a contar, agarró su arma y se empezó a dar de balazos con esa gente. Yo no sé qué arma traía el señor porque los hizo correr, pero la libró nada más por un rato, porque no tardaron en regresar y llegaron con más gente. Se volvió a armar la balacera. El señor terminó acorralado en la bodega de su negocio. Esa gente entró por él y se lo llevaron. Creo que todos podemos imaginarnos qué fue lo que le pasó. Sobre el motivo del por qué se lo llevaron hay varias versiones. Todo depende de a quién le preguntes. Días antes había mandado a quemar una florería que era de la hija de un narco, y que por eso se lo llevaron. Otros dicen que él no estaba metido en eso, que por eso se lo llevaron, porque no le quiso entrar. Y hay otro que dicen que lo levantaron para sacarle dinero a su familia. Tercer testimonio. Yo tenía una amiga que trabajaba en esa florería, y ella me contó varias cosas muy feas, comenzando con lo más leve. Ese señor, aparte de adorar a la Santa Muerte y al diablo, además practicaba la santería. Una de las cosas que tenían que hacer las trabajadoras era asegurarse de que en cierto lugar, cerca de la entrada, siempre hubiera velas encendidas y cáscara de coco. Cuando mi amiga recién entró, le preguntó al señor cómo, por qué o cuál era el motivo de tener esas cosas en el local. Lo que el señor le dijo fue que había mucha gente con la que él tenía problemas, ya fuera por envidias o por otras cosas, y que alguna de esa gente hacía brujería. Entonces las velas y la cáscara de coco ayudaban a que los trabajos de brujería no surtieran efecto dentro de la florería. El señor les pedía que cada 3 semanas fueran a tirar las cáscaras de coco y las velas a la basura de otras florerías. La justificación del señor para mandar a sus trabajadoras a hacer eso era que los propietarios de otras florerías siempre estaban intentando hacerle trabajos de brujería a él y a su negocio. Y lo que él estaba haciendo al mandar a sus trabajadoras a hacer eso era darle a esos otros negocios una probada de su propia medicina. Lo que pasaba, según las propias palabras que el señor le dijo a mi amiga, era que las malas energías absorbidas tanto por las cáscaras de coco así como las que absorbían las velas, se quedaban en esos negocios hasta que la basura era retirada del lugar. Y mientras tanto, todas las malas vibras empezaban a afectar a todo aquel que estuviera cerca. Mi amiga nunca fue muy creyente de santerías ni nada de esas cosas, pero a pesar de su incredulidad, lo que me afirmó fue que de hecho varias florerías en las que dejaban las velas y las cáscaras de coco les empezó a ir tan mal que tuvieron que cerrar. Voy a contar otras 2 cosas. Lo que voy a decir es sumamente delicado, debe tomarse con total discreción. Y si hay niños oyendo mi testimonio, les recomiendo que los manden a hacer otra cosa porque lo que voy a contar está bastante fuerte. En una ocasión, había entrado un trabajador nuevo a la bodega. Era amigo de uno de los que ya trabajaban ahí. Los dos eran satánicos, por lo menos eso era lo que decían a todos. El nuevo no llevaba ni un mes trabajando ahí cuando le preguntó al señor si podía entrar al altar del diablo para darle un obsequio. Ese día le tocaba a una de las muchachas entrar a hacer limpieza del altar. Como el señor casi nunca dejaba que entraran 2 personas el mismo día, le dijo al muchacho que sí y fue a decirle a la compañera de mi amiga que le tocaba la limpieza que ya limpiaría en la próxima ocasión. Ese día hubo un poco más de gente que lo normal, así que mi amiga ni sus compañeras supieron en qué momento aquel muchacho entró al altar del diablo. Lo raro fue que al día siguiente no se presentó a trabajar, tampoco los demás días. A las trabajadoras se les hizo raro, pero no quisieron ir a preguntar a los de la bodega porque tampoco era algo importante. Pasaron las semanas. Entonces, una de las compañeras de mi amiga le tocó ir al altar.
Hizo lo que tenía que hacer. Saliendo, les contó a las demás que la estatua tenía algo nuevo, que en una de las manos tenía una navaja. Tiempo después, en un pequeño convivio que hubo en la florería, uno de los de la bodega, que ya andaba un poco alcoholizado, hizo un comentario que a mi amiga y a sus compañeras las dejó pensando. No recuerdo las palabras exactas que me dijo mi amiga, pero ese de la bodega dio a entender que la navaja que tenía la figura del diablo había sido la ofrenda que el muchacho le quiso entregar, pero que el diablo quiso otra cosa. Lo otro que dijo que ya no quedó del todo claro porque otro de los trabajadores se dio cuenta de lo que estaba hablando y fue a callarlo. Pero lo poco que entendieron fue que el muchacho que fue a dejar la navaja ya no salió vivo del altar. Dejé lo más fuerte para el final, y es que una de las cosas que mi amiga y las otras trabajadoras tenían que hacer en ese local no era a la fuerza, nunca obligaron a ninguna muchacha, pero la que no quería hacerlo no podía seguir trabajando ahí. Cada X cantidad de semanas, una de las trabajadoras tenía que ir al altar del diablo, limpiar el lugar con humo de una hierba de la que no recuerdo el nombre, y después tener relaciones con la estatua. De la manera que quisieran, pero tenían que hacerlo. El dueño del negocio le daba un dinero extra a la muchacha que le tocaba hacerlo. A mi amiga le tocó hacer eso unas 8 veces antes de renunciar. El motivo por el cual decidió salirse de ahí fue porque en una ocasión le tocaba ir a una muchacha que tenía pocos meses de haber entrado a trabajar. Era la primera vez que le tocaba ir a esa muchacha. De hecho, mi amiga me dijo que en la cara se le notaba que ella no quería hacerlo, pero necesitaba el dinero, así que fue. No pasaron ni 30 segundos cuando la muchacha regresó asustada. Decía que ahí no estaba la figura del diablo, sino que estaba el diablo mismo caminando en la habitación. Mi amiga y las demás trabajadoras intercambiaron miradas confundidas sin saber cómo reaccionar. En eso se acercó el dueño y le dijo a la muchacha que podía regresar a la habitación o podía irse de la florería. El señor, como intentando tranquilizarla, le dijo que ahí dentro solo estaba la figura del diablo, que el miedo la hacía ver cosas que no eran. Así que la muchacha entró. Mi amiga y sus compañeras pudieron escuchar golpes, cosas cayéndose, gritos sordos como si le estuvieran tapando la boca a la muchacha. Inclusive la perilla se movió mucho como si estuviera intentando salir. Algo muy malo estaba pasando dentro, pero nadie se atrevió a entrar para revisar. Luego de un buen rato salió la muchacha en un estado terrible.